Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Que las de Suiza, mentira. Recordemos. Mira, nuestro hermano Bolivia está al puesto 80, ¿vale? ¿Dónde está Ecuador? Era el puesto 60 por ahí, ¿no? 65. ¿Sabéis dónde está Switzerland? En el puesto 44, por encima de Chile, de Colombia y del Perú. Hermano, 20 puntos por encima está Suiza. Suiza te puede hacer perfectamente la guerra y ganarte. Yapéame, 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 causita. Madre mía. Bueno, gente, muy buenas a todos. Yo me llamo Julio, soy español, vivo en el lindo Perú. Me estoy peronizando a marchas forzadas porque me he casado con Neily, una hermosa y bella peruana. Y bueno, en este canal reaccionamos un poquito a las políticas, noticias, curiosidades que tienen que ver con el Perú y nuestros países vecinos. Y también grabamos temas de comida y de viajes, ¿vale? Eso será a partir de febrero, otra vez, porque estamos tiesos. Y bueno, ya saben, el tema de las navidades y tal. Así que si queréis apoyar, mándanos un Yape, un Plin, un PayPal, haceros miembros, un superchat, lo que sea. Aunque sea un sol, hermano, yapeame un sol, que todo suma. Y hablando de sumar, ¿cómo te quedas si te diré que hay un candidato ecuatoriano a la presidencia que cree que puede ganar al Perú su ejército? ¿Está insinuando una invasión? ¿Por qué lo comenta? En fin, vamos a ver a este subser, porque es así, hay que ser idiota para decir eso. Pero bueno, digo idiota porque ¿quién carajo se va a creer que Ecuador, y esto no es mala onda contra Ecuador, pero en serio, Ecuador militarmente está infinitamente por debajo del Perú? ¿Por qué? Pues mira, pues el índice de Firepower, que lo hemos tocado porque hemos hecho varios reportajes, ¿vale? Estos días, y no me lo he quitado de aquí. A ver, vamos a buscar dónde está. Esto es la potencia militar, ¿vale? Actualmente, en 2025. Vamos a buscar a Perú estaba en el puesto 49, era, ¿no? Del mundo. 49. Chile está 2 puestos por arriba. Ecuador. ¿Dónde está Ecuador? En el puesto 66. Vete a cagar. Julio, no entiendo qué significa esto. Significa que si Ecuador entra en guerra contra el Perú, Ecuador va a ser destruido. Su ejército. Hay una diferencia de 20 puntos. 20 puntos. Es de locos que intente decir nada que va a superar al Perú. Y esto está actualizado. Esto es este año. Mira, mira, tío. Gente como Bélgica está por encima. En Marruecos. Angola, por favor. En fin. Venga, vamos a ver qué dice este tipejo. Porque hablar de guerra me parece de un impresentable, de un candidato político, ¿vale? ¿Qué coño le ha hecho Perú ahora últimamente, militarmente, hablando para que tenga que decir eso? Por favor, causa. Me gusta, comparte y comenta, ¿eh? Porque esto es de locos. Correcto, nosotros buscamos... Correcto. Ahora tengo que poner el audio por aquí porque se me ha ido. Es de locos, tío, hablar de estos temas. ¿Qué quiere? ¿Incitar al ecuatoriano a la guerra contra el Perú? Correcto, nosotros buscamos en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, queremos que si tenemos una guerra, ya los muertos no sean los nuestros, los muertos no sean los niños inocentes que mueren víctimas de una bala perdida. Si en lugar de irte a Perú a pagar $325 en Piura, ¿por qué mejor no vienes y le das empleo a un preso ecuatoriano? Ecuador tiene unas fuerzas armadas... ¿Cómo? ¿A un preso ecuatoriano en vez de ir a pagar al... O sea, ¿qué está diciendo? 7 veces más grandes que las de Suiza. ¿Cómo? ¿Qué? A un preso ecuatoriano. Ecuador tiene unas fuerzas armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Que las de Suiza, mentira. Recordemos.
Mira, nuestro hermano en Bolivia está al puesto 80, ¿vale? ¿Dónde está Ecuador? Era el puesto 60 por ahí, ¿no? 65. ¿Sabéis dónde está Switzerland? En el puesto 44, por encima de Chile, de Colombia y del Perú. Hermano, 20 puntos por encima está Suiza. Suiza te puede hacer perfectamente la guerra y ganarte. Está loco. Pero bueno, ya sabéis, los políticos populistas dicen gilipolleces, tío. Aparte, ¿por qué te comparas con Suiza? Suiza tiene más militares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Un candidato que se está lanzando a las nuevas elecciones presidenciales en Ecuador habló un tema muy controversial que Y habla de guerra. Un candidato a posible presidente del país vecino habla de guerra contra el Perú. Está loco. tiene que ver tanto a Perú como a Ecuador, y es el tema de la delincuencia. Peruanos y ecuatorianos están sufriendo el azote de los vándalos. Es por eso que en Ecuador un presidente instó a que los presos que vayan a la cárcel sean utilizados para trabajar y que se ganen su propia comida. Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia. Imperio del Brasil, Nueva Granada. Puta madre, se ha ido un poquito antiguo, ¿no? O sea, se ha ido unos cuantos siglos para atrás. Es decir, aplicar el sistema que se desarrolla en otros países más avanzados. Y en todo su discurso también nombró a Perú, ya que según este candidato a la presidencia ecuatoriana, muchos peruanos van a trabajar a Ecuador, o mejor dicho, son contratados por ecuatorianos, y en vez de pagarle ese sueldo a los peruanos, deberían pagarles a los presos, pero en menor cantidad, y así cumplirían una doble labor. Pero primeramente... Sí, ¿por qué un candidato, ese ya no gana las elecciones? Ya te digo, no, o sea, un empresario ecuatoriano debería de contratar presos. O sea, entiendo yo, presidiarios que han salido ya de la cárcel, ¿no? Que están intentando... Pero ¿por qué le quitan la libertad a tu gente? ¿Vosotros votaríais a una persona que os está obligando, que os obligaría en el futuro a contratar a presos para que trabaje al lado de vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestra? O sea, ¿por qué? Vale, podríamos pensar que merecen una oportunidad, claro, pero que se la dé el que quiera, no obligado al empresario. Escuchemos todo lo que dijo este candidato y luego vamos al análisis. Correcto, nosotros buscamos en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, queremos que si tenemos una guerra, ya los muertos no sean los nuestros, los muertos no sean los niños inocentes que mueren víctimas de una bala perdida. Si van a haber muertos, serán ellos, los secuestradores, los vacunadores, van a ser los miembros del crimen ¿Vacunadores? organizado. Lo que nosotros queremos es que las Fuerzas Armadas se desplieguen en todo el territorio, no como algo excepcional, previo de convocatoria de un estado de excepción, sino permanentemente. Queremos hacer como los Carabinieri de Italia, por ejemplo, que en época... ¿Cómo? Yo he vivido en Italia. ¿Qué se supone que hacen los Carabinieri? Que nuestros militares en época de guerra sean militares y en época de paz puedan ser policías, quienes en paralelo a la Policía Nacional controlen permanentemente el territorio, pero también que se... ¿Se cree que los militares están en como si fuese Belfast en los años 80? ¿Dos militares armados en cada esquina? ¿Qué dice? se controlen las cárceles, que nuestros reservistas controlen las cárceles y se vaya a la casa el SNAI. Desaparece el SNAI. Correcto, porque a ellos se les están escapando los más buscados. ¿Va a poner a las Fuerzas Armadas al manejo de las cárceles? ¿Esa es su propuesta? Sí, permanentemente a través de los más de 100.000 reservistas. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7... Pero un reservista es un militar que ha entrado en la vida civil y que la mayoría tendrían incluso edades avanzadas. 7 veces más grandes que las de Suiza. ¿Cuánto? 1.000 reservistas. Ecuador tiene una fuerza... ¿Esa es su propuesta? Sí, permanentemente a través de los más de 100.000 reservistas. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. Mentira. 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 De hecho, Suiza para ser Europa, es un ejército bastante grande. Tamaño, ejército Suiza. Creo que el último censo estaban en 120.000 efectivos. A mí es que me gustan estos temas, ¿vale? Mira. Suiza tiene actualmente en activo
140.000 soldados, con equipo muy moderno, porque están en Europa. Europa es una zona, como siempre he dicho, bastante viva en cuanto a guerra, ¿vale? Tamaño, ejército, Ecuador. $43.000 miembros. ¿Cómo era eso de que son Suiza 7 veces más pequeño que el Ecuador? ¿O va a enviar a la Marina a Suiza, que no hay mar? Y la Fuerza Aérea no te conquista un país. Te puede tirar un par de bombas, pero no te lo conquista. Necesitas el hueso del ejército de tierra. ¿Veis cómo es un idiota, tío? Suiza, su ejército es 3 veces más grande que el de Ecuador y mucho más moderno, ¿vale? Ya independientemente de los aliados posibles, que Suiza obviamente tiene muchos amigos, Ecuador no creo que tenga tantos. Ya te digo, o sea... Joder, es que se te sube la OTAN a la cabeza, pero así de una. Pero que no, que es un idiota. ¿Veis? He demostrado que es un idiota, tío. ¿Qué pensáis de este político? Yo creo que es hora de que utilicemos a nuestras Fuerzas Armadas plenamente para el control interno. Además, queremos que en las cárceles los presos trabajen como chinos. Tenemos el plan chino. Encima racista, tío. ¿Cómo puedo decir trabajen como chinos, tío? Ecuador no tiene población china, el Perú tiene chinos y obviamente chino descendientes, ¿no? Que son gente muy buena. ¿Por qué es tan racista, tío? Trabajen como chinos. Además, queremos que en las cárceles los presos trabajen como chinos. Tenemos el plan chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. ¿En qué consiste ese plan? Que el Estado, o bien sea si es que luego está descentralizado, los municipios puedan vender la fuerza laboral de esas cárceles. Es decir, que esos presos puedan trabajar, por ejemplo, en maquilas, que usted le pueda decir a Tommy Hilfiger, a Lacoste o a una industria nacional, hey, en lugar de irte a pagar en maquilas $385 por un chino en Shanghai, paga 300. Está hablando en términos casi de esclavitud. No pagues por un chino, paga por un preso. $300 por un preso en Ecuador. En lugar de irte a Perú a pagar $325 en Piura, ¿por qué mejor no vienes y le das empleo a un preso ecuatoriano? De esa manera, Porque la gente de Piura son expertos tejedores de fama y talla mundial. ¿Imbécil? ¿Y tú le vas a poner un trabajador, un preso que a lo sumo habrá hecho un cursillo de 2 semanas en la cárcel de cómo usar una máquina? el preso comienza a generar dinero, comienza a aprender qué es ganarse el pan con el sudor de su frente, qué es la propiedad privada que algún día le quitaron a alguien. Y además, $100 de esos 300 irán para el Estado central o local para pagar su casa y comida. Faltaba más. Tenemos que hacer que los presos paguen por su casa y comida y que los otros $200, 100 de ellos puedan tenerles en una libreta de ahorros para que cuando salgan con una bolita de plata y puedan generar empleo. Y así como pudimos escuchar, sabemos muy claramente Está loco. Está loco. Hostia puta. que la delincuencia es un tema que no solamente está en Perú, sino también en otros países como Ecuador, Chile, Colombia y en menor medida en países como Bolivia. Este azote de la delincuencia está loco. prácticamente en toda Latinoamérica y uno de los principales perjudicados en este tema es Ecuador, y también Perú se está viendo involucrado en este tema, y es que un candidato ecuatoriano mencionó que deberían solucionar este tipo de problemas, de llevar a todos los presos que están en la cárcel ecuatoriana para trabajar, y es que según este candidato muchos peruanos pisan suelo ecuatoriano, o mejor dicho son contratados en suelo ecuatoriano por un altísimo sueldo. Si este candidato es elegido como presidente de Ecuador, Porque son profesionales. Un preso, perdóname bonito, pero no tiene experiencia. Podrá tener la titulación de un curso de un par de semanas dentro de la cárcel, pero no tiene experiencia. En Perú hay muy buenos tejedores. Perú es un país que produce mucha ropa a nivel mundial. pondría a trabajar a los presos y Hay muchos peruanos haciendo ropa para grandes marcas, incluso trabajando en París como diseñadores y modistas. ¿Vas a cambiar todo eso? Toda esa tradición
por unos presos que no saben hacer el trabajo, a ese nivel al menos. Y con un menor sueldo a lo que se le paga a los peruanos o a otros trabajadores de otras nacionalidades, haciendo mención que muchos peruanos van hacia Ecuador a trabajar, por lo que este candidato no estaría dispuesto a que se siga desarrollando este tipo de leyes. Recordando por otra parte que Ecuador desde hace mucho tiempo vive una inseguridad y a esto se suma que en Ecuador la energía. Claro, la inseguridad tú la vas a arreglar metiendo a un montón de presos en todas las empresas. Que sí, que la mayoría serán buena gente, pero ¿cuántos salen malos? ¿Cuántos? Eléctrica o el fluido eléctrico no es continuo y hay varias horas donde no hay electricidad, por lo que el próximo presidente tiene que tomar medidas muy drásticas. Pero luego de escuchar lo que dijo este candidato a la presidencia ecuatoriana sobre el tema de seguridad y cómo también hizo mención a los trabajadores peruanos, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita. Pues que ese tipo, el señor, ¿cómo se llama? Luis Felipe Tillería está loco. Es un racista de mierda y es un imbécil. Tenemos un ejército 7 veces más grande que el de Suiza. Sí. Puta madre, ya he demostrado que no, ¿vale? Ya he demostrado que no, madre mía. Madre mía, tío. Es que de verdad, tío. Es que de verdad, macho, pero bueno. Que le den, mira. Yapea a mi hermano, apoya el canal, pero sobre todo coméntame qué te parece esta estupidez que ha dicho. Viva el Perú y cuidado, amigos ecuatorianos, los que me veáis, no votéis a este imbécil, porque es un tremendo capullo. ¿O no? Venga, gente, comentar y compartir. Comentar y compartir. Qué loco, qué loco, qué loco. Ah, bueno, y pasad por el grupo de WhatsApp, que es gratis. Está en la descripción del vídeo, ¿vale? Gente así, los populistas son súper peligrosos, tío. Y aquí en Latinoamérica abundan, colega. Así que tened cuidado, tío. Os quiero. Chaito, chaito.